por lo menos. ¿Alguna Sí, duda respecto a yo consultaba cuándo iba a subir el recuperatorio de la segunda tarea, porque yo no lo alcancé a mandar a tiempo. Entonces no eso sé si... está muerto. La idea era que cumplieran los plazos. Claro, que lo iba a mandar el viernes a la tarde y me confundí con el anuncio y creí que era hasta las 12 de la noche. Pero bueno, por eso no lo mandé a tiempo. No sé si el recuperatorio va a ser la misma tarea o va a ser otra. No, los que ya hemos tomado recuperatorio ya está. Y del tema 6, recuperatorios son otros ejercicios. Porque ya tienen que ponerse las pilas, muchachos. Porque si quieren aprobarla, tienen que saber resolver los ejercicios que vamos a empezar a proponer. Porque estos ejercicios que estamos proponiendo en el recuperatorio van a ser más o menos como los que tienen que ir resolviendo los propuestos, que van a ser el temario del examen, del coloquio. Así que vayan laburando. Bien. De momento acuérdense que los que tengan solo desaprobado un solo parcial van a poder rendir el coloquio. Ahora los que ya tengan probado 2 ya van a quedar regulares. Claro, como directamente no le alcancé a enviar la tarea, bueno, no sabía si eran otro ejercicio. Y ahora se tiene que hacer el escritorio con la repisa. Hola. Pero se puso una mesa. Ahí está hablando no sé quién de un escritorio con la repisa. Sí, soy yo, espera que ahí voy a poner silencio ya. Me voy a comunicar. Tengo que chatear con algunos en especial, así que con algunos alumnos me voy a comunicar por chat. Bueno. Tiró la bomba y se fue. Sí, no sé a dónde está por eso. Bueno, dicho esto, la idea es que hoy me preguntaran si tenía alguna duda del tema 3.2. ¿Alguno lo ha podido ver? Cri, 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 cri. Pero eso no hizo preguntas la semana pasada, de la 3.2. Del 3.1. No, del 3.1, porque el 3.1 era todo lo que era función de corriente, función potencial y todo lo que era deformación de partículas fluidas. Y el 3.2 eran los principios de conservación en versión diferencial, de los cuales dijimos que íbamos a ver bien el de continuidad. El de Navier-Stokes era saber reconocer la ecuación y comparar, que es lo que expliqué la otra vez. Y el de energía, que es lo que faltaba, que les dije, mírenlo una vez en la vida, aunque sea. Y el mírenlo una vez en la vida significaría esto que les muestro acá. A ver, que lo busque. ¿Se acuerdan que les dije que habían 4 transparencias que eran iguales? Porque la metodología era igual, nada más que cambiaba el principio que estaba observando. ¿Sí o no? Profe. Sí. Le quería hacer una pregunta, pero de otra cosa. Que entonces el último trabajo que entregamos, no hay que entregar la corrección. No, hay que hacer otro ejercicio ahora. Porque bueno, estamos joya. alineando. No, sí. O sea que esperamos a que usted envíe el otro ejercicio y entregamos ese. Exacto, porque nos estamos alineando con lo que va a ser el examen final. Por Pero eso lo va a estoy ser un haciendo. ejercicio de ese mismo tema, ¿o no? De lo que tienen que recuperar, sí, tema 2 y 4. Claro, sí, joder. Bien, a ver, espérate que voy a compartir la pantalla cuando pueda acá. Acá. Fíjense que acá dice, ¿la ven, no? Sí. Acá dice dinámica de fluido. Entonces lo que estudio básicamente son los principios de conservación. Y yo les dije
tres cosas acá. Una, la introducción tenía que ver con el repaso de aceleración, que nos conducía a tener dos términos, una aceleración local y una aceleración convectiva. Después lo aplicábamos a una línea de corriente y en coordenadas normales teníamos aceleración en la dirección de la línea de corriente y aceleración en la normal a la línea de corriente. Y después lo que hacíamos un poquito más adelante es asimilarlo a la ley de Newton, en donde decíamos que teníamos fuerza gravitatoria y fuerza de presión. ¿A qué ecuación llego desde ahí? A ver el chat. No dicen nada en el chat. ¿A qué ecuación llego, damas y caballeros? Si acá hay aceleración en la dirección de S y aceleración en la normal dirección de S, ¿qué tengo del otro lado de la ecuación? Cuando empiezo a hablar de principio de conservación, ¿conservación de qué? Me parece que estamos condenados a la regularidad nomás. Si no contestan ya, es que estamos yendo mal. Es la tercera vez, la cuarta vez que lo cuento esto. ¿Nadie sabe? De la conservación de la de cantidad de movimiento, o sea, fuerzas. Claro, claro. Y entonces eso, desde la cantidad de movimiento, pensá en el tema 2. ¿Qué ecuación llegábamos a obtener desde cantidad de movimiento? Que era simplificada, que no era la versión general. Que acá se vuelve a repetir un poquito más adelante lo mismo. Y la diferencia era que en el tema 2 no había curvatura en las líneas de corriente y acá ya había curvatura en las líneas de corriente. A la ecuación de Bernoulli. Bien. Damián me parece que va a ser el único que va a probar vos. Ojalá, ojalá. Eso fue lo último que hablamos el otro día, repasando el tema 2 y viendo un poco esto. Entonces, esta era, como ustedes pueden muy bien ver en la transparencia, dice introducción. Y en la introducción de cada tema se supone que ya es un conocimiento previo. Entonces, la introducción llegaba hasta la aceleración, repasábamos unos ejercicios que habíamos visto y entendíamos, espero que ya finalmente, significaba lo que era la aceleración convectiva. Con ese dibujo, ¿pueden explicarme por qué digo que es aceleración convectiva? Porque tenemos una modificación en la geometría del cuerpo, digamos. ¿Y por qué decir que no hay aceleración local entonces? ¿O por qué podés justificarlo? A ver, si en el chat alguno. Porque estoy planteando que tengo una velocidad media. No, más fácil. Porque consideramos que no va en el tiempo. No varía la propiedad de Exactamente. aceleración en el tiempo. No varía la propiedad en el tiempo. Ah, bien. Esa es la respuesta. Entonces, eso era lo último que vimos de introducción. La segunda parte, la forma diferencial de los principios de conservación, y acá aparecían todos los principios de conservación. Fíjate que acá, a ver.
Ahí, Ignacio, puede que no te haya puesto la nota, ya lo miro ahora, y a Nahuel también lo voy a anotar, a ver, déjenme que anote estos dos, porque a lo mejor no le he subido la corrección, pero sí... Sí, profe, yo me refería al trabajo práctico que hizo el ingeniero Moll, que no lo tenía o no le había llegado. No la tarea, perdón, no la tarea. No, el trabajo práctico, profe. Listo, perdón. Profe, yo la tarea se la envié igual por mail. Sí. Si está aprobada, o sea, vale como entregada, ¿no? O sea, no sé. ¿Dice aprobada? No, es que no, o sea, no me sale nada porque no lo envié por acá por el campus, se lo envié por mail. Porque y que tenés que enviarlo por el campus, ¿qué te pasó? Claro, no, si no llegaste al plazo, lo siento. Claro, lo envié en la siesta, el viernes en la siesta y era hasta las 12 del mediodía. No, va al recuperatorio, o sea, ya eso lo dijimos claramente. Sí, no hay problema. Está Bueno. bien, quería saber si, aunque se la veíamos No, ya en los primeros fue laxo porque estamos todos aprendiendo, pero ya el trabajo 6 era serio, por decirlo de alguna manera, había que cumplir con todas las consignas. Bueno, entonces sigo con esto. La introducción la tuvimos. Esta introducción que está acá, esta última transparencia, va a estar relacionada con el tema de turbomáquina. ¿Por qué? Porque es una máquina que está girando el sistema inercial o no inercial. Una máquina que rota sobre su eje y que tiene simetría de revolución. Y hay un fluido circulando adentro. ¿Qué les parece? Es inercial, profe. ¿Inercial te parece? No está acelerado. Está en no inercial porque tenés esta, ¿no? La centrípeta seguro y Coriolis a lo mejor. Bien. Sí. Entonces, esto va a aparecer tal cual en el tema 8, porque supone que esto lo han visto en mecánica. Esto es conocimiento previo. El desarrollo está completo en el tema 9. Pero no lo voy a explicar porque se supone que lo han visto en mecánica. Ahora, el que tenga que rendir mecánica le va a hacer bien de repaso porque están hechos todos estos productos vectoriales y está todo demostrado al dedillo. Pero se supone que mecánica nos enseñaban a usarla, a aplicar la fórmula, no nada más. Pero ¿de dónde salía esto? ¿Te lo tiene que explicar? Sí, lo explica, profe. Sí. No seas malo, che, que lo explican. Bueno, cuando vean el tema 9 van a ver que está con pelos y señales, todo discutido. Pero se supone que esto lo han visto ya. Bien, dicho esto, que es introducción, después tenían los principios de conservación y aparece continuidad, ecuación de Euler, que de acá te salía la ecuación de Bernoulli. ¿Y qué diferencia había con la ecuación de Bernoulli del tema 2? Que lo acabo de decir. ¿Qué diferencia hay entre la ecuación de Bernoulli que sale de acá con la que habíamos obtenido en el tema 2 que decíamos que era en la dirección de la partícula, ¿no? De la línea corriente, perdón? Que en una consideraba las pérdidas y en la otra no. No, todavía estamos hablando de flujo ideal acá. Porque la ecuación de Euler... ¿Cómo? La corriente tiene que ser, no tiene que tener curvaturas grandes, digamos. ¿Y eso en dónde era? ¿Acá o en el tema 2? Acá tiene curvaturas. Acá tiene curvatura. Entonces, en el tema 2, la constante de la ecuación de Bernoulli te vale para todo el campo fluido y acá te vale para cada línea corriente. Primera diferencia importante. Entonces, vos podés aplicar la ecuación de Bernoulli en cada línea de corriente, pero sabiendo que la constante es diferente en cada línea de corriente. Mientras que en un campo en donde tenés curvatura, la constante te vale para todo el campo del flujo. Entonces, por eso doy la ecuación de Euler como la doy. Para que aclaren de una vez. Y ahí es donde hay un poco más de desarrollo diferente de todo lo que es este tema, porque todo lo que es este tema, les digo, no vamos a andar haciendo equilibrio de forma suave de las funciones, densidad, velocidad, tensión y todo, porque es para volverse loco,
les mostré un par de figuras en donde decíamos, miren lo que es, en dos caras nomás, la suma de la propiedad de densidad y velocidad para calcular conservación de masa. Y este sería el mismo teorema, ¿no? Rapidez de cambio de la masa dentro del volumen de control más flujo de masa dentro de la tabla de superficie de control tiene que ser igual a 0. Ese es el principio de conservación de masa. ¿Sí? ¿No es el mismo principio que hemos visto en el tema 2? Bueno, ahora lo estamos viendo en versión diferencial. Y esto es un lío. Entonces le dije, llegamos a esa ecuación y le dije, ¿por qué no lo hacemos así? Aquí tiene el teorema de transporte de Reynolds que ustedes conocen. Ecuación de volumen, integral de volumen, integral de superficie. Con el teorema de Gauss, la integral de superficie, la pasé a integral de volumen, la agrupo y me queda la ecuación diferencial directa. ¿Por qué? Porque esto está igualado a 0, el diferencial de volumen no es igual a 0, por lo tanto lo único que puede ser igual a 0 es el integral. Y ahí sale la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué representa esto y qué representa esto? Lo mismo que representaba esto y lo mismo que representaba esto. Y eso es lo que les dije que tenían que saber. ¿Qué representa esto en el teorema de transporte de Reynolds? El ritmo de cambio de la acumulación de la propiedad dentro del volumen de control. Sí, decí ritmo de cambio, no digas acumulación, pues se te puede desacumular también. El ritmo de cambio es general. Ritmo, sí, a veces. Porque el ritmo da la idea de tiempo. El cambio de la acumulación o ritmo de cambio solamente. Bien. Por eso, te queda general así, porque sabes que está variando en el tiempo esa propiedad, porque se acumula o se desacumula. Y esto, esto que está acá, con algo de lo que está acá. ¿Por qué? Porque fíjense que acá, este término tiene, esto es el habla de un producto de dos, o sea, es derivada, el habla es derivar. La derivada de un producto, dos términos. Entonces, fíjate que esta derivada local de la densidad, junto con esta otra, no te dan una derivada total de la densidad, convección de la densidad, variación local de la densidad. Y te queda este otro término. Si la densidad es constante, la variación local de la densidad y la convección de la densidad se te anulan porque las derivadas son nulas y te queda esto que ves acá. Esta es la ecuación de continuidad más simple para flujo estacionario e incompresible. Bien, pero en el último término no está la parte de la derivada. ¿En dónde? En la última, en el último desarrollo. No está ¿Acá? la derivada parcial de la densidad. No, estos dos términos son este. El producto, ajá, correcto. Este. O sea que esta ecuación tiene tres términos. Tendría este sumado acá. Adelante. Entonces, fíjate que este, derivada local de la densidad más la convección de la densidad, te dan derivada total de la densidad. Porque esta ecuación se puede escribir de todas estas formas que veis y la que te estoy diciendo también. Entonces, la idea es que cuando vean las ecuaciones diferenciales de conservación para fluidos, si ustedes miran que las pueden obtener a partir del teorema de transporte de Reynolds, ustedes saben qué es cada cosa. Y interpretan mucho mejor la física del fenómeno que están tratando de estudiar. Entonces, ¿ves? Ahí las tenés escritas de distintas formas las ecuaciones. Ahí tenés los tres términos, ¿ves? Y fíjate cómo este más este que está acá te hacen una derivada total. Porque el operador de derivada total era respecto al tiempo y esto así, ¿no? Para cualquier propiedad. Con eso se termina continuidad. Nada más. Después venía la ecuación de Euler, que le dije que me iba a volver después. Después me venía Navier-Stokes. Y quiero mostrarle el mecanismo. Si yo tuviera que hacer
evaluación de todas las caras de las funciones continuas y qué sé yo, es un lío. Está hecha la demostración acá, no la voy a mostrar porque me parece mucho más útil que la vean de esta manera. Propiedad, el teorema de Gauss, para propiedades vectoriales, queda escrito así, para propiedades tensoriales, queda escrito así. Entonces, ¿después qué hago? Escribo el teorema de transporte de Reynolds. ¿Qué fuerza? Inerciales, superficiales, y acá están los dos términos, variación local de la cantidad de movimiento por unidad de masa, convección de la cantidad de movimiento por unidad de masa. Las integrales de superficie las transformo todas en volúmenes y ahí está la ecuación. ¿Esto qué es lo que es? ¿Variación local de qué? ¿Qué propiedad hay acá? Es lo mismo que antes. ¿Qué propiedad hay acá ahora? La propiedad B mayúscula, ¿cuál es acá ahora? La B minúscula, perdón. Masa no es. Masa no es. Damián, sacalo del agua a tus compadres. ¿Qué significa CCM? ¿Cantidad de conservación de masa? No. Conservación de cantidad de movimiento. Ahora sí. Entonces, si estás conservando cantidad de movimiento, ¿qué hay acá en la integral esta? La fuerza. No, las fuerzas están acá, mirala. Oh, cierto. Masa para aceleración, digamos. ¿No? ¿Y eso qué es lo que es? Si lo dividís por la unidad de masa, ¿qué es lo que es? Cantidad de movimiento por unidad de masa, ¿no? Velocidad. Velocidad. Efectivamente. La variación local de la velocidad. O sea que esto es esto. ¿Y esto? ¿Dónde está? ¿No es este? Claro, segundo término. la convección de la cantidad de movimientos por unidad de masa. Igualado a que fuerzas iniciales, fuerzas superficiales. ¿No las ven acá? Las he transformado todas en integrales de volúmenes, las agrupé y hice lo mismo que para masa. Acá está esto maldito que es un tensor. O sea, todo esto que está escrito así tan bonito es todo esto que está acá. Porque esto es una ecuación vectorial. ¿Cuántas componentes tiene en el caso 3D? 3. En U, en B y en W. ¿Y este qué es lo que era? Sí. El hecho de que nosotros apliquemos el teorema de Gauss para poder unificar, digamos, todo en una integral de volumen de control. Sí. Como un artilugio matemático que se hace porque ahora estamos haciendo un análisis diferencial, a diferencia de la unidad 2, por ejemplo, que no se hacía esto de unificar toda una integral de volumen de control, sino que se analizaba las integrales por separado, por hacer un análisis integral y no diferencial, o no es así. Lo ha dicho casi bien. La idea es hacer un análisis diferencial, pero utilizando las herramientas que ya conoces, que es el teorema de transporte de Reynolds, y se supone que a esta altura del partido, cada vez que yo te escribo una ecuación de esta forma, relacionada con el teorema de transporte de Reynolds y con la conservación del principio que estoy estudiando, que es masa, cantidad de movimiento o energía, esta es la ecuación que vos viste en el tema 2. ¿Cómo a partir de esta ecuación podés pasar a la versión diferencial? Y entonces, ¿cuál es la gracia de esto?
de que a través de esa herramienta matemática, que es el teorema de Gauss, te permite agrupar las integrales como todas de superficie y sabés de qué estás hablando, porque acá se supone que lo entendiste, porque no hemos cansado de hacer ejemplos. Dentro de las fuerzas superficiales, que vean, fuerza de presión, fuerza viscosa. ¿Cuándo calculamos un problema de fuerza de presión? Cuando había problema de diferencia de presión en tubería. ¿Cuándo calculamos? Sin considerar fuerza viscosa. ¿Cuándo consideramos fuerza viscosa? Debido a corte. Espérate que me está hablando el Ruiz, a ver. Aguántenme un segundo. Hola. Estoy en clase. No, lo tiene el Flavio. Yo te lo podría pasar, pero tengo que interrumpir la clase, cosa que no voy a hacer. Ahora estoy, me ha enganchado justo. Te lo puedo pasar más tarde si querés. Bueno, dale, listo. Chao. Le quiere meter bronca a un estudiante, que no es ninguno de ustedes, por suerte. Bueno, ¿te queda claro, Damián, qué pretendo? ¿O seguís sin verlo claro? No, lo entendí. Lo que me cuesta entender o comprender es, está bien, yo obtengo esa fórmula que está ahí en el recuadro, que es, digamos, mi análisis diferencial, pero está bien, capaz no he seguido un poco más adelante como para ver de qué o qué provecho yo le saco a analizarlo de esta manera y no de la manera que capaz es un poco más sencilla, la manera integral, digamos. No, por eso, muy buena tu pregunta. Ahora te la contesto ya mismo. ¿Qué hay acá? Relacionarlo con el tema 3.1. ¿Qué tenés metido acá adentro? Ahí no están todas las fuerzas superficiales, profe. Exacto. ¿Y cómo las calculabas? Tema 1. Tensiones de corte igual a... La viscosidad, velocidad sobre la variación de... Exactamente. Y en el caso 3D, mirá el despelote que es esto. ¿Por qué? Porque están mirando partículas de fluido ahora. Y eso es lo que tienen metido adentro los códigos de método numérico, en la versión diferencial. Entonces, si voy a agarrar un código de elemento finito o de diferencia finita, va a estar más cerca de eso que en el caso de códigos de volúmenes finitos, que es otra técnica para resolver numéricamente ecuaciones, que directamente te escriben estas ecuaciones, porque trabajan con las ecuaciones integrales. Entonces, la idea es, yo sé que a lo mejor hay muy poca gente que está interesada en esto, pero mi deber es contarle cómo se calculan instalaciones y cómo se simulan numéricamente las cosas, porque para eso me han contratado, para explicar las dos cosas. Entonces, el teorema de transporte de Reynolds te sirve para calcular valores medios de fuerza si lo escribí así en el caso de cantidad de movimiento. Pero es que yo quiero estudiar interrelación entre partículas. Y bueno, ahora tenés esta ecuación y esta la va a tener que programar en una máquina. No la podés resolver a mano. Con el Flavio van a hacer un ejemplo, que es el que hicieron el otro día, creo, que empezaron a tachar como locos. Porque el problema era muy simple. Pero si tenés un problema del alerón de un Fórmula 1, es que no lo va a poder calcular a mano. Pero la ecuación es esa, ¿eh? ¿Y de dónde salió esta ecuación? De esta. Acá como que perdés la perspectiva de que hay acá adentro. Está aquí, está bien, pero como estás acostumbrado a trabajar, mira, la fuerza la clasificamos por tipo, esta es la fuerza volumétrica y superficiales. ¿Pero qué es esto más en detalle? ¿Me podés contar qué son los gradientes de velocidades? Debido a la vorticidad y a la deformación de las partículas fluidas. Y esa es la potencia del teorema de transporte de Reynolds en el análisis. Que si te acordás del teorema de transporte de Reynolds, las ecuaciones integrales de conservación
Y te acordás que existe un teorema de Gauss que sirve para pasar integrales de superficie a volumen y llegar a las ecuaciones diferenciales en un tri, sin tener que andar haciendo requete despelote, que lo invito a que lo miren, para que vean lo que es. El Sengel Zimbalá están hechos los desarrollos. O búsquenlo en internet, ecuaciones diferenciales para Navier-Stokes, volumen de control infinitesimal, y van a ver lo que es. Yo acá le he puesto un resumen, ni pretendo explicarlo, está hecho el desarrollo. A ver. Si yo me pongo a ver a qué conduce esto, es un lío. Miren lo que es Navier-Stokes. Se lo muestro una vez en la vida para que lo vean. Cantidad de movimiento. Mira. Esto es lo que ustedes conocían. Fuerzas superficiales, fuerza volumétrica, ¿no? Presión, viscosa, superficiales. Volumétrica, inercia gravitatoria. Pero no vamos a trabajar así como hacíamos en los procesos integrales. Ahora lo que vamos a hacer es, no, macho, decime dónde están todas las fuerzas. Y ahí están volviendo todos. A ver. Vamos que ya estamos casi. Bien. Mirá lo que son las fuerzas inerciales en los tres ejes. En X, en Y y en Z. Aceleraciones en X, aceleraciones en Y, aceleraciones en Z menos la gravedad porque va para abajo. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Mira ahora. Fuerzas superficiales. Mira cómo empiezan a aparecer vectores por todos lados. Uno por cada cara. Uno por cada cara, pero pará, uno por cada cara en la dirección normal y dos tangenciales. O sea que si vos haces el estudio en X, tenés que tener en cuenta este y este. ¿Ves el pelote qué? Resume todo en el tensor. Es claro. Y es el mambo de loco. Mira, ahí tenés en X nomás, de la cara anterior y posterior. Y entonces mira cómo se empieza a complicar. Mira cómo se empieza a complicar. Mira. Acá tenés la ecuación en X. Y acá tenés la ecuación en Y. Y acá tenés la ecuación en X. Mira cuántas tensiones tengo. Sigma XX, sigma XX, sigma ZX. Acá tenés la IX, la Y, la ZY. Y acá tenés la ZZ. Y eso está representado en esa ecuacióncita que está escrita en celeste más arriba. Y si después a esto lo escribí en función de los gradientes de velocidades, es la ecuación de Navier-Stokes. Entonces lo que yo te propongo es, mira, no hagas todo eso. Acordate el teorema de Gauss. Acordate del teorema de transporte de Reynolds, cómo escribías cantidad de movimiento, variación local de la cantidad de movimiento por unidad de masa, variación neta del flujo de la propiedad dentro de la superficie y volumen de control. Fuerzas superficiales, fuerza volumétrica.
Convertí este integral en una integral de volumen, convertí este integral en una integral de volumen y te queda la ecuación. En un paso, mira. En una transparencia. Y acá está la ecuación vectorial. Acá están las tres componentes escritas. Fíjate que acá tenés UV y UW para la U, acá. Acá tendrías que poner U, acá tendrías que poner AX y acá tendrías que poner todas las tensiones esas que viste acá recién, estas. ¿Ves que es un lío? Pero así es una forma mucho más compacta de verla, asociada a lo que ustedes ya conocen, que es esto que está acá. Y si siguen variándola un poquito más y escriben en función de eso, de lo que les conté el otro día, terminan escribiendo la ecuación. A ver, esto con eso, el tensor simétrico, el antisimétrico, todo eso, miren lo que es. Ahí está. Esto quedó igual, pero acá las tensiones, las sigma, están expresadas en función de las deformaciones por corte y vorticidad de la partícula. Esta es la ecuación de Navier-Stokes en X. Hay un igual en Y, un igual en Z. Y se escribe de forma compacta. A ver, ¿dónde está? Acá. Se sabe de manera compacta. Eso es derivada segunda. El operador laplaciano. Y este, el nabla. Y este, la derivada total. Entonces les aseguro que más allá que se agarran la cabeza ahora seguro, el conocimiento que tienen es bastante interesante, por lo menos a mi juicio. Teniendo idea de esto, no sabiéndoselo al dedillo. Y si miran lo mismo para energía, que yo le dije que mírense la transparencia en donde está el teorema de Gauss y la ecuación que ustedes ya conocen. Y lo otro escúchenlo una vez, aunque sea. Porque con el Flavio hicieron un ejemplo de Navier-Stokes. Entonces me salto Euler acá. Y lo mismo. Si hiciera equilibrio diferencial, es un lío otra vez. Es un lío. Pero mira, otra manera de obtener la expresión diferencial. Acá, esta la conocen, ¿no? Ecuación de la energía en función del primer principio de la termodinámica. Y lo único que hago es otra vez lo mismo, aplicar el teorema de Gauss. Primero analizo este término, esta es una integral de superficie, la presión la dejo como trabajo de presión, no considero ni trabajo de máquina porque es una partícula elemental. Y entonces acá tienen este término, ya lo pasé a volumen. Y la presión lo dejaba como superficie porque lo voy a poner como trabajo. Y del otro lado, como les digo, no voy a considerar deformación. O sea, porque no hay paredes sólidas, sino que es todo partícula, o sea que las fuerzas viscosas ya dan cuenta de todas las deformaciones de la partícula. No hay trabajo de máquina. Y cuando lo escriben, trabajo de máquina 0. Trabajo de la fuerza de presión, lo pasé a integral de volumen. Trabajo de las fuerzas superficiales viscosas, las pasé a volúmenes. Y todos los calores que ustedes conocen se pueden escribir como integrales de volúmenes. Entonces, todo eso lo lleva a escribir en maldita ecuación para la energía en forma diferencial. Y ustedes saben que es cada cosa acá. Porque esto es transferencia de calor, conducción, radiación, reacciones químicas. El calor por conducción lo pasé a integral de volumen. Y los otros dos ya son volumétricos. Los agrupo todo en un término que se llama Q sub T. Trabajo la fuerza de presión, trabajo todas las fuerzas viscosas, y estos dos términos ya los había hecho en la transparencia anterior. Todas integrales de volumen, las junto y me queda una ecuación para la energía. Y después se discute cuando el flujo es incompresible, bla, 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 bla. Hagan el ejercicio moral de escuchar, aunque sea una vez, el chamullo. Ahora, esta se la tienen que saber, porque esto es análisis integral.
El teorema de Gauss, conocimiento previo. ¿Y cómo paso de aquí a aquí? Es un paso matemático. Esto, igual. La de superficie la pasé a volumen. No hay trabajo de máquina, esta otra integral de superficie la paso a volumen y escribo la ecuación diferencial. Nada más. No hay ni que estudiarse desarrollo, nada, es una receta. Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que es esto? Era esto. La variación de ritmo, el ritmo de cambio en el tiempo, digamos. Justamente. Exacto. ¿Y esto? Flujo máximo. El flujo neto o exacto. Que en estos casos, en vez de decir flujo neto de energía, convección. Hablando de energía, claro. Claro. Convección. ¿Y esto qué es entonces? Míralo acá. La integral de esto, más esto, más esto. O sea que es calor por conducción, radiación y reacciones químicas. En ese término. ¿Esto qué será? Estaba acá. ¿Quiénes eran estas? ¿Qué fuerzas son estas? De presión. O sea que esto es un trabajo de la fuerza de presión, porque estamos hablando de trabajo, de ecuación de energía, ¿no? ¿Y esta? La viscosa. El trabajo de la fuerza viscosa. ¿Dónde va a estar el HF acá? En la fricción, en flujo externo, en flujo interno. ¿Dónde está la fricción? En el tensor, en tensión. Exactamente. ¿Por qué si pregunto esto la semana que viene no me contesta nadie otra vez? ¿Que no estoy yo? Nada, mentira. A eso quiero que lleguen. Es un poder de síntesis que yo sé que lo tienen agarrado con alfileres, pero observen, miren, comparen. Porque hay cosas que tienen que tener por la mano, que es la ecuación que por eso está escrita en rojo, para llegar a esta ecuación que está en negro, que es más difícil de ver, pero que más o menos la intuyen. Y por eso me pongo un poco nervioso cuando de una semana a otra no me contesta, porque ahora me quedo contento, porque puta, lo han entendido, y después pregunto y otra vez cri. Llamemos al Juan cuando pregunte. Entonces, les pido que los que no contesten, díganme qué les pasa, por lo menos. Doy hora de consulta, cuando el ingeniero diga. ¿Cómo? Cuando usted quiera, doy horas de consulta. También te podemos meter de adscrito a la cátedra, no hay problema. Ah, mentira, profe, si estoy tonteando, ¿no? Todos los aportes son bienvenidos. Entonces queda claro que se pretende que conozcan el tema 3.2. Sí. Esto en cuanto a los principios generales de conservación. Y lo otro que se pretende es de, cuando estudian el caso simplificado, que es la ecuación de Euler, que ahora la puedo aplicar para línea de corriente curva, como me contestaron, es que, fíjense cómo a partir de estas cosas que les dije que se miraran la película, insistí un montón de veces y no me dieron bola, insisto, mírense la película porque van a entender estas dos ecuaciones, que es variaciones de la presión en la dirección de la línea de corriente y la normal en la línea de corriente, que le permitía obtener estas ecuaciones aplicando conservación de cantidad de movimiento. Y ahora no estoy utilizando el teorema de transporte de Reynolds, sino que estoy haciendo una aproximación más parecida a lo que veníamos haciendo en el tema 2. Entonces acá es la tercera vez que lo cuento porque está explicado en el tema 2.1, en el 2.2 y ahora. Cuando yo lo miro, dedujimos esta ecuación en las dos coordenadas. Esto escrito en forma vectorial, la ecuación de Euler. ¿Por qué? Porque no tengo en cuenta fuerza viscosa.
Fuerza de presión, fuerza gravitatoria, derivada total de la velocidad. Que si es estacionario, solo hay convección. Y les dije, había una propiedad vectorial que me permitía escribir esto así, lo puedo escribir así. Acá. ¿Qué es lo que es esto? La vorticidad. La vorticidad. Entonces fíjense que ahora me quedó un habla por todos lados. Había un habla acá y ahora puse un habla acá. Agrupé 3 términos. Entonces, esto no es la ecuación de Bernoulli. Acá me faltaba una G el otro día, corríjanlo eso. Correcto. Ahí está homogéneo, en dimensiones está todo en unidad, en energía por unidad de masa. Entonces, mírenlo al dibujito. Línea corriente, vector velocidad, vector nabla, nablas vectorial C o omega. Y después C por omega me da este. Porque C por omega es esto que está acá, ¿no? ¿Sí o no? Va en la dirección normal a la línea de corriente en ese punto. O sea que va siempre normal a la línea de corriente. Siempre, 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 siempre. Entonces, si el nabla era la función que te da la máxima variación de la propiedad, y me está diciendo que la máxima variación de la propiedad es en la normal a la línea de corriente, a lo largo de la línea de corriente, ¿cómo va a hacer esto? ¿Va a variar o no va a variar? Va a ser constante. Exacto. Y esa es la ecuación de Bernoulli, nada más que ahora la línea de corriente es curva. ¿Qué es lo que tenés escrito acá abajo? Mira. La aproximación no viscosa es menos restrictiva que la aproximación irrotacional. ¿Por qué? Porque puedo trabajar con línea de corriente curva. Diferencia, en la aproximación irrotacional, las líneas de corriente tenían que ser suaves. En la aproximación no viscosa, las líneas de corriente pueden ser curvas. Diferencia, la constante de integración es válida únicamente para la línea de corriente en el no viscoso. En el irrotacional, la constante valía para todo el campo de flujo. Esa es la otra cosa que tienen que saber. Porque esta ecuación es la tercera vez que la deduzco y lo único que hago es aplicar una identidad vectorial, que aquel que es curioso puede resolverla, haga esto por un lado, haga esto por el otro y convénzase de que da lo mismo. Reemplazando esto por esto, ¿no? Primero hace este producto vectorial, después hace este producto vectorial y a esto le resta eso. Te tendría que dar lo mismo que hacer las operaciones para que te quede todo expresado en derivada de velocidad. Y entonces eso da lugar a que cuando tengo esa expresión, uy, acá me olvidé el G otra vez. Acá un G, fíjense que acá sí está y acá me lo he olvidado. Cuando lo tienen aquí, con esa ecuación pueden resolver este bonito problema, que quiero que lo miren, porque está resuelto. ¿Cómo puedo resolver un vórtice forzado primero para calcular presiones? ¿Y cómo puedo resolver finalmente, con un modelo simplificado, un tornado? Está todo explicadito, paso a paso. De esto sí vamos a preguntar. ¿Dudas? Tema 3.2. Es la segunda vez que lo repasamos, ¿eh? Y no me quejo. Si tendríamos que poder identificar bien las diferencias entre la ecuación de Euler y la ecuación de Navier-Stokes, ¿qué cosas tenemos que tener presentes? Míralo. Espérate que lo vuelvo a buscar. ¿Dónde lo tacho? Más arriba, espérate. No, más abajo. Acá. Mira.
Esto es la ley de Newton. Derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿qué te da? Aceleración. Bien. Aceleración. Y esto tiene que ser fuerza por unidad de masa. ¿Por qué? Y por unidad de masa, bien digo, porque es fuerza igual a masa por aceleración. Si acaso solo está la aceleración, acá es porque dividido por la masa. mg, que la aceleración gravitatoria, y tendría que tener una fuerza gravitatoria, ¿no? Es esta, por unidad de masa. Gradiente de presiones, fuerza de presiones dividido ρ, fuerza de presiones. ¿Y qué taché acá? Ezequiel, ¿qué tachaba acá? La fuerza viscosa. Exacto. Esa es la ecuación de Euler, mira. Para llegar a la ecuación de Navier-Stokes necesitas dos pasos más. Primer paso, tener en cuenta la fuerza viscosa. Segundo paso, plantear las tensiones viscosas como gradientes de velocidad. ¿Sí? Sí. ¿Te queda claro ahora, Ezequiel? Sí, sí, es que ahí estaba, ahí no me daba cuenta ahí. ¿Estás ahí, Flavio, todavía? No. Sí, acá estoy. ¿Tenés el ejercicio de Navier-Stokes ahí a mano? Ahí lo busco. Dale. Repasemos el ejercicio de Navier-Stokes entre todos. Ahí te paso la pantalla para que lo pongas. Sí, espérate que lo busque. Y hacerles notar esto que estoy diciendo. Bueno. Espérate. A ver. Ahí te doy la pantalla. Estoy abriendo PowerPoint. Ahí está de coanfitrión. Bueno, que le pedí a... Bien. Vamos a buscarlo. Acá está. Acá está, acá está, acá está, acá está. Bien. Listo, ahí va. Ahí vamos. Ahí vamos. Zoom. Zoom. Zoomate. Zoomate. Bien, ¿lo ven ahí? ¿Lo ven o no lo ven? Sí. Bien. Teníamos calcular el campo de presiones, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que nos daban a través, dice, considere el campo de velocidades? O sea que me están dando cómo va a ser ese campo vectorial de velocidades. O sea que en cada punto de ese campo, o esa geometría, por decirlo de alguna forma, acuérdense que el campo de esa función va a ser el que se desarrolla entre una geometría. Generalmente cuando uno hace este ejercicio en geometría que son rectángulos, que son muy fáciles, el problema es cuando la geometría se vuelve una cañería, un equipo, o lo que sea. Como bien dijo Miguel, era el alerón de un Fórmula 1, ¿sí? El campo es muchísimo más complejo que eso. Pero a los efectos de practicar, ahí me dan todas las condiciones del campo, ¿sí? ¿Cuáles son sus variables? Entonces, ¿se acuerdan que siempre tenemos que
Las hipótesis, el flujo estacionario, el flujo incompresible, flujo 2D, y la gravedad no actúa ni en la dirección de X ni en la dirección de Y. Acuérdense que lo de la compresibilidad hay que verificarlo, porque a prima fácil nadie se da cuenta. Y si es estacionario, veremos. Acá nos dice que es estacionario esto. Tenemos que plantear la hipótesis que sea. Pero si Ezequiel, si vos te fijas acá en el campo de velocidad, ¿es estacionario o no? Y no depende del tiempo. No, porque no varía en el tiempo. Exactamente, porque si no yo te lo tendría que informar acá. De que alguna variable o alguna componente de este campo de velocidad depende del tiempo. Acá te he dicho que hay una variación espacial en X y en Y. Z no. Entonces decía, mire, entonces este es bidimensional, porque falta la componente en Z, ¿sí? Y si acá hubiera en función del T, acá aparecería más 2T, ponele, por decir alguna variable, pero ya está la función tiempo, por lo menos en X. En Y no, pero en X puede variar. Bien. ¿Esto qué era? ¿Se acuerdan? Es como llegamos a es como demostrar la ecuación de continuidad. Sí. ¿Y qué caso tenés ahí? Exacto. Sí. ¿Eso es estacionario y no estacionario? Y no estacionario, si no estamos considerando que varía en el tiempo. Bien. ¿Cómo lo escribí en forma vectorial eso? Y un poco repasar lo que ya viste. Es lo que te acabo de contar. Eso. Es acordarte lo que te contó recién, Ezequiel. Mirá, las tres componentes del vector velocidad son U, V y W. Si vos haces el producto escalar del operador nabla, que tiene tres componentes, en X, en Y y en Z, y hacer el producto escalar de ese vector nabla por el vector V, ¿no te da esto? Sí. Eso es lo que está escribiendo con nabla.c. Es la manera compacta vectorial de escribir esa ecuación. Ahora que la conoces de forma compacta, la desglosás, ¿para qué? Para hacer un análisis claro en función de las condiciones de contorno que te está dando el Flavio, para ver qué podés simplificar. Fíjate que te dice, velocidad en W no hay, 0 entonces. Te queda dos componentes, U y V. ¿Y te han dado las funciones de velocidad? Sí. Derívalo. ¿Vos podrías decir que ese fluido es físico? Es incompresible. Eso es incompresible. ¿Y qué más está cumpliendo? La ecuación de continuidad. Claro. Entonces ese fluido tiene un campo de velocidad físico. Bien estaría que, por ejemplo, le diera valores a A y a B y le diera valores a X y a Y y dibujara ese campo de velocidad, a ver cuál es. Tendrías que hacer una grilla, si querés. Claro. Una grilla de puntos ubicado a un delta que vos definas o decidas definir y pones tanto en X, tanto en Y, ahí corresponde un vector. ¿Qué componentes tiene? Exacto. Va a tener en X una componente y en Y va a tener otra componente. Y lo dibujas como si dibujara una fuercita. Hasta poder elegir y así una va para varios puntos del campo. Exacto. Y vas a llegar a poder dibujar algo como esto. A ver, voy a ver si subo. ¿O querés, seguimos acá o...?
No, mostrar el campo de velocidades, para que lo que quiero es que vean gráficamente qué hacen con la ecuación diferencial. Bien. Espérate. ¿Qué tiene uno por acá? Esto es un campo de velocidad. Ahí está, fíjate, ¿Sí? mira, está la tablita y todo tiene ahí. Fíjate que la función es un poquito más compleja. Vos tendrás que, voy a poner este coseno, será A más lo que corresponde. Y en B será B más lo que corresponde. Reemplazás acá, haces la tabla. Fíjate que está hecho para la diagonal, mirá, ¿ves? He dibujado la diagonal ahí, mirá. ¿Viste que he dibujado la diagonal? Pero así puedo hacer todos los puntos. Mira, ese es un punto, ese es un punto. ¿Ves que están todos equidistantes los puntos? Todos equidistantes están, mira. Y acá está, una pregunta. Sí. Mira el campo de velocidad, Ezequiel. Entonces yo te diría, suponete que vos sabés nada más que los principios integrales. ¿Cómo sabés si eso cumple con continuidad o no? ¿Cuál es el volumen de control? ¿Y el mismo campo de velocidad? Bien. ¿Qué me puedo decir de volumen de control? Empezá a poner condiciones de contorno. ¿Qué sería ahí el volumen de control? ¿Qué entrada y qué salida? ¿Esto qué sería, Ezequiel? Estamos definiendo dos ejes. Así como lo está viendo. Clasificación de los vectores. ¿Unidimensional o bidimensional? No, es bidimensional. Bien, ya tenés la clasificación. Ahora decime, ¿cuántas entradas y cuántas salidas ves? ¿Una entrada y una salida? Dos entradas, ¿no? Dos entradas y una salida. No, hay más. Son tres entradas y una salida. Capaz que hasta 3 entradas, ¿no? ¿Cómo haría la conservación de masa para ese volumen de control que ahora es integral, no es diferencial? Escribí el teorema de transporte de Reynolds en forma integral. ¿Cero igual a qué? Decime el teorema de transporte de Reynolds integral, que tenés que saber al dedillo ya. Y yo lo único que vamos a tener es la diferencia entre... No, contéstenme lo que les pregunto, así vamos despacito. Díganme cuál es la ecuación para conservación de masa integral, aplicando el teorema de transporte de Reynolds a la conservación de masa. ¿Qué queda? ¿Cero igual a qué? A la sumatoria de ρ por la velocidad por el área. No, decímelo en general. La integral de la superficie de control. Bien. La variación acá. ¿Más qué? Y está la otra parte, pero la otra parte, como dijimos que era estacionario, digamos, se simplifica. Que la bien, pero vamos, seamos generales. Hay dos términos. Tachaste el término de variación temporal porque es estacionario. La integral de volumen de control es la temporal, digamos. Claro, como tus velocidades no cambian en el tiempo, porque lo estás viendo acá en las funciones, solo te queda el término de superficie. ¿Cuántas superficies tenés? Y podemos suponer 3 entradas y una salida. Bueno, ¿y cómo va a ser para hacer la integral ahora? ¿Te das cuenta que la integral ahora es C por diferencial de área? El área es desde 0 hasta 2,5 en la primera entrada y por profundidad unitaria, ponele. ¿Y qué vas a hacer con la velocidad de ahora, campeón? ¿Es constante? No, varía. No, varía. Ahí te jodiste, ¿lo ves? Tenés que ponerle una función. Y eso de una la única función manera acá en la velocidad.
que te ajuste el perfil de velocidad de ahí. Entonces, si te dan el perfil de velocidad, lo tenés acá. Es el coseno ese. Tendrías que hacer lo mismo para la de abajo y lo mismo para la del otro lado. Y ver si te da lo mismo que acá la salida. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo ahora de forma diferencial? Y has garantizado que conserva masa resolviendo la ecuación diferencial y no haciendo esas 3 integrales de entrada y una de salida. ¿Ven la diferencia? Sí, imagínate hacer lo mismo para cantidad de movimiento. Qué quilombo, ¿no? Entonces acá no podés matar hormiga a cañonazo. Entonces, si vos tenés un volumen de control que es sencillo, aplica los principios integrales. Si tenés un sistema muy complicado, aplica los principios integrales porque estás trabajando con valores medios. Pero si querés estudiar el flujo en un alerón de Fórmula 1 o en la tobera de entrada de una turbina de un avión, va a tener que resolver esta ecuación. Porque va a querer optimizar una forma. ¿Se dan cuenta de por qué le explicamos las dos versiones? Sí. Bien, mostrarle ahora la ecuación de Navier-Stokes, Flavio. Ahí vamos. Ezequiel. No sé si vos querés agregar algo también. Sí, no, Ezequiel, mirá. Viste que cuando la coordenada X, 0 y 0, ¿cuánto te da esto? 0 en U y 0 en B. Entonces, si yo lo hago y voy variando, es muy probable que acá todas las componentes vectoriantes sean 0. Entonces yo puedo decir que tenés una entrada, mirá, una entrada, una posible salida. Esto se puede llegar a comportar como una pared impermeable, ¿sí? Puede llegarse a comportar como una pared impermeable, y esto puede ser otra entrada. ¿Ves cómo los vectores están entrando? Entonces probablemente tenga una entrada, otra entrada, una salida, porque todos los vectores tienden a salir, y probablemente puede llegar a ser una pared impermeable. Ese es tu volumen de control. Y si vos acá tenés que sacar un perfil de velocidad, pues será nada más que la componente en X, puede ser. O la componente en X, tendrás que ver cómo meter el perfil de velocidad para sacar la velocidad media de entrada, la velocidad media de entrada y una velocidad media de salida. Y ahí se te cerró todo. ¿Me entendés, Ezequiel? Sí. Bien. Eso es lo que te preguntaba Miguel hace un ratito, ¿sí? Sí. Bien. Vamos a la de Navier-Stokes. A ver, ahora tengo que encontrar. Acá estamos, mira, Ezequiel, ¿te das cuenta cómo cambió? Antes era coseno y acá seno, ¿sí? Ahora tiene otra función. Bueno, no importa, pero es lo mismo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Ahí tiene la ecuación de Navier-Stokes. Entonces, fíjense, ¿qué era esto? La derivada del vector en función de la variación del tiempo. ¿De qué vector? Ezequiel, ¿de qué vector estamos hablando acá? Ahí arriba donde marcó el Flavio. Del campo de la velocidad. ¿Pero de qué componente? De la componente U. Fíjate que solo U, en todos lados está la componente U, o sea que esta es la componente en X de la ecuación de Navier-Stokes. O sea que aceleraciones en X igual a las fuerzas en X. Y mirá cuál es la desgracia que tenés acá. Las presiones son derivadas en X, pero mirá acá, tenés derivada en X, en Y, en Z para calcular la componente en X. Y en las viscosas también tenés derivada en X, en Y, en Z para calcular las componentes en X. ¿Te das cuenta el despelote que es? Sí. Por eso es que se puede resolver para casos muy sencillos, únicamente, que son los que estamos resolviendo acá. Esto en un alerón no lo podés hacer. Tenés que necesariamente hacerlo numéricamente. Pero si vos ves que estás haciendo, que es lo que pretendemos,
que de alguna manera interpretes que cada término va a saber interpretar esos colorcitos tan bonitos que se ven en esa figura. Dale, fíjate que acá la componente nu en Z, si te acordás de la ecuación, ¿existe? No, porque dijimos que el campo de velocidad está en 2 dimensiones y el eje Z no lo considera. Y acá mirá, pero fíjate lo que está diciendo, lo que te decía Miguel, es U respecto de Z. Entonces vos te venís acá, entonces ahí viene lo que te dice, capaz que acá puede variar en función de Z, pero no en la dimensión Z. Porque acá puede aparecer Z. Ahí está clara la relación entre direccionalidad y dimensionalidad, que con la que le rompimos las bolas a principio de año. Mire, yo voy a escribir algo acá. No me va a dejar. Que yo podría poner AX más B menos Z. Y yo te pregunto, ¿es bidimensional? Y voy a decir, y no, ¿por qué? Porque está X, Y y Z. ¿Pero y en qué dirección está ese campo? No, mire, el campo está en la dirección de Y y en la dirección de X. En la dirección de X y la dirección de Y. Entonces, la componente X, solo la componente en X varía en X y varía en Z. Ahí está, ¿estamos? Entonces, si acá apareciera un Z, es tridimensional, pero bidireccional. Entonces, si yo derivar acá, respecto U de Z, acá no sería 0. Tendría algo habría. Pero como acá no está, esto se anula, ¿ven? Pero tengo que ir. El vector tengo que verificar si varía respecto de X. Verificar si varía respecto de Y. Verificar si varía respecto de Z. Y me va a preguntar si U tiene U cuánto va, B cuánto va y W cuánto va. Pero como W no tiene, es 0, porque no hay componente, entonces se termina anulando, ¿sí? Pero no se anula por esto, se anula por eso. ¿Esto lo conozco? ¿Lo conozco esto? ¿Me escuchan? Sí, pero no contestan. No lo tenemos. ¿Y entonces qué sería? Es lo que querés calcular, ¿no? Claro. Lo que no conozco es la incógnita. Entonces me dicen, el campo de presiones, ¿quiere conocer esto? Acá, la parte viscosa, pregunta, la derivada segunda de U respecto de X.
La derivada segunda de U respecto de I y la derivada segunda respecto de Z. Esto es nuevo. O sea, porque esto ya lo hemos calculado. No, ni siquiera es nuevo. Lo otro, cuando veíamos lo de conservación de masa, este era W. Bien. Acá, esto se me va a hacer nulo, pero me queda esto. Fíjense que acá es reemplazado, miren, ¿ven? U. Acá es reemplazado. Pues eso es B y esta otra vez U. Exacto. Están reemplazando estos dos términos que estaban acá arriba. Acá está, mira. Esto dijimos que era 0. Ese es U. Ese es B. Ese es B. ¿Sí? U. Perdón, tenés razón. Este es B acá. Hasta ahí yo me pierdo. Esto es B. Pero este es U. Ese es U y este es U. Este dijimos que era 0 y este también. Esto es mi incógnita. Y acá viene U. Voy a sacar esto que me molesta. A ver. Ahí está. Acá me queda U. Y este sigue siendo U. Pero no había variación de U en Z. Se va. Bueno. ¿Por qué llegó a esto? Hagan la derivada de esto. Y la derivada de esto. Si yo derivo respecto a X una vez, ¿cuánto me da esto? Y si lo derivo otra vez respecto a X, ¿cuánto da? 0. ¿Y si esto lo derivo respecto de Y una vez? Sí. 0. No sigo, ¿no? ¿Hay fuerzas viscosas en X? No. Entonces, chau. Fíjense acá, derivo respecto de X. Acá. ¿Qué me queda? Ahí está la, miren, ¿ves? Esto por la A. Derivo esto respecto de Y. ¿Cuánto da? 0. ¿Cuánto se hace esto? 0. ¿Qué me queda? Meto este por este, y fíjense que queda esto. ¿Hay gradiente de presión en la dirección de X? Sí. ¿Con qué están equilibrados? Con el efecto convectivo de la velocidad componente U. O sea que no hay fuerzas viscosas, la parte convectiva, ¿sí? La aceleración que se produce. ¿Se acuerdan que en el tema 1 dijimos que si había gradiente de presión en una partícula es porque había otra fuerza que tenía que equilibrar? ¿O se estaba moviendo? Tema 1, ¿sí o no? Estática. Pese a que era estática, dijimos, vamos a estudiar ahora si hay diferencia de presión en la dirección X. ¿Qué le va a pasar a la partícula? ¿O está equilibrada con alguna otra fuerza o se está moviendo? Ahí lo tienen. Tendrían que hacer lo mismo para la otra componente. Y después ver cómo integran eso, porque si yo le estoy pidiendo presiones, esos son los gradientes. Si yo quiero que me dibujen las presiones de todo ese campo de velocidades que le mostró el Flavio, deberían calcular las presiones a partir de integrar esto. Ahí está la dirección de Y. Lo mismo. Mostrarle ahora cómo lo resolvé. Tenés dos ecuaciones en derivadas parciales.
Entonces, fíjense cosas interesantes. Contale ahí. Bien. Acá hay una condición, ¿sí? Que tiene que cumplirse, que quizás que esto se han mareado. Yo tengo una función, ¿sí? O sea, una variación en X y una variación en Y. ¿Sí? Pero yo lo he analizado en dos direcciones. Tengo que encontrar la función, ¿sí? Pero una función que sea en función de dos variables. Tengo que encontrar una función que varíe tanto en X como en Y. ¿Sí? Porque yo acá, esta función P, yo he dicho cómo varía en X. Esta función P, yo he dicho cómo varía en Y. Pero si P es una función espacial, por decir un plano, ¿sí? Y acá voy a saltar un poco a la parte algebraica ya. ¿Sí? Tengo que decir en un plano cómo varían las presiones. ¿Sí? O sea, punto a punto, vieron que nosotros pusimos, cuando en la gráfica esa que hemos visto, que yo hice una grilla, ¿sí? Y en cada punto de esa grilla dibujé un vector de velocidad. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, entonces, para cada punto, yo tengo que dar valores de presión. O tengo que decir cómo varía ese campo de presiones ahora. Entonces, aquí va a aparecer puntos y le daré un color o algún valor y tengo que definir en toda esa grilla, tengo que dar valores de presión. Y decir cómo varía en esa superficie la presión. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si yo conozco cómo varía una dirección, cómo varía en la otra dirección, acá, en X y en Y. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan cuando una función era continua? Cuando había continuidad en una función. Acuérdense, yo tenía en X y en Y y dibujaba una función. Este es un caso del espacio, pero vamos un poquito más atrás, una función X en Y. ¿Cuál era la condición de continuidad para una función? ¿Sea derivable en todo el dominio? Bien. Y en un punto, derivada por izquierda y derivada por derecha, ¿cómo debían ser? Iguales. Iguales. ¿Sí? O sea, el límite por izquierda, el límite por derecha, da un delta, una variación. Tenían que ser iguales. Ahora, imagínense eso para una línea, o sea, estamos en un plano. Ahí yo tengo una superficie. Para que haya continuidad, y me refiero a continuidad, no puede haber un salto, tiene que haber variaciones suaves. ¿Qué condición se tiene que dar? Que las derivadas cruzadas, las derivadas segunda cruzadas, deben ser iguales. ¿Sí? Fíjense que la variación de P en X respecto de Y, o sea, como diciendo, lo que esto está dando, me dice cómo varía en X. Pero tengo que ver la perpendicularidad a X, por decirlo de alguna forma. Entonces, en Y. Por eso lo hago variar respecto de Y. Tiene que ser la misma que si yo vengo por Y, ¿sí? Y lo hago variar en X. Estoy hablando de las mismas variaciones, las mismas pendientes. ¿Sí? Tanto en una dirección de X y en Y. Las estoy vinculando. Estoy diciendo que lo que pasa en X, ¿sí? La variación de lo que pasa en X tiene que ser la misma de la variación en Y de lo que pasa en X. ¿Sí? Esto es una condición de continuidad, de que la función es continua en el espacio, en un plano. Entonces, ¿qué hago yo?
la verifico y digo que la derivada segunda de esto y la derivada segunda de esto, ¿qué me da? Tienen la misma derivada segunda, ¿sí? Pero ahí las funciones no son iguales, o sea que va a variar distinto en una dirección que en la otra. Cero. Tienen Bien. la misma, no varían, ¿sí? Tienen el mismo valor, una variación nula. Si fueran distintos, este valor tendría otro valor, o sería una función, Claro. ¿sí? O aparecería una función. ¿Sí? Ahora, si aparecería una función, ¿sí? Tengo que hacer esa función que aparece acá, sería una ley, la tengo que recuperar dentro de mi sistema, ¿sí? Porque estoy diciendo con qué ley varía en la otra dirección. Pero esto se tiene que dar esa igualdad. Pero el ingeniero, el igualarlo a cero es una condición que nosotros le imponemos por decir que es una función continua. No. Esto es que cómo respondió. Si deriva esto respecto de, mira, ¿cuánto da? Claro, da cero. Claro, Sí. claro. Y si deriva esto respecto de, ¿qué da? También da cero, sí. Claro, no Porque te informa que impuesta, es desarrollar la derivada. Exacto, esta condición que voy a decir que tanto por izquierda como por derecha tengo que llegar a lo mismo. Acá que te dice, no, miren, no tiene ninguna ley. Son independientes, no hay ley, no hay una variación. ¿Sí? Entonces, fíjate acá. P en X y lo planteo acá. ¿Qué hago? Para saber en X cómo varía, tengo que integrar respecto de X. ¿Sí? Y llego a esto. Y yo digo que debe haber una función en Y. ¿Por qué? Si yo integro porque si yo, fíjense, como es una derivada parcial, yo no puedo asegurar de que esto sea nulo. ¿Sí? No puedo. Porque no lo sé. Entonces, si no lo sé, lo dejo como una función. Puedo pretender de que debe existir alguna función en Y, ¿sí? Porque esto es en X y en Y. ¿Sí? Porque fíjense que una derivada parcial. Acá como que estoy completando información. En vez de desagregar, estoy completando. Estoy integrando. Entonces me queda P y tiene que aparecer un I, porque si no, no puedo hacer la derivada parcial. Si fuera solo en Y, entonces sería una derivada total en Y. No, es parcial en X, perdón, una derivada total en X. Y no, es parcial. Entonces, si yo esto, fíjense, lo derivo respecto de X, llego a esto. Entonces, significa que está bien, porque estoy diciendo que respecto de X, esta función no debe variar cuando derive respecto de X. Respecto de Y no lo sé, pero debo imponerla por ser una derivada parcial. Si no, no cumple esto con la condición de ser una función en dos variables, ¿sí? Para hacer una derivada parcial. Y fíjense que hago lo mismo en Y.
Esto está mal, ¿sí? Fíjense que la derivada de I, acá debería ser derivada respecto de I. Esto es copy y paste, acá está mal, es I. ¿Sí? La derivada de I, integrado respecto de I. Me queda eso. Pero tampoco en I puedo garantizar de que no haya algo en X. Entonces, fíjense, nótese que en ambas integrales, al ser parciales, implica que aparece una función en otra variable. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con la condición de que esto tiene una función derivada parcial. Derivada parcial me dice que si yo derivo parcialmente en I, es porque algo tiene que existir en X. No sé qué es, pero algo tiene que existir. Entonces tengo que manifestarlo. Entonces aparece esa constante. En vez de una constante, en una integral exacta, o sea, una derivada total, digamos, hago una integral total, luego aparece una función y una integral parcial. ¿Sí? Entonces, fíjense yo que derivo. Ahora, cada una ¿sí? Este era respecto de X. Y este respecto de Y. Y derivo. ¿Sí? Fíjense, respecto de Y. Respecto de X. Espero que se acuerden de que hacíamos cosas parecidas cuando estudiábamos en la función de corriente, cómo integrábamos funciones de corriente a partir de velocidades. Entonces, como era una función de campo de X e Y, tenía una derivada parcial que tenía que integrar, entonces una me quedaba una vez integrada, en vez de una constante, era integrando resuelto, más una función en la otra variable, que después tengo que resolverla de alguna forma. Fíjense, la derivada de P respecto de Y. Es esto. ¿Sí? Y la derivada de la función de Y era P. Y ahí está el campo de presiones. Entonces, se dan cuenta que este es un problema que es engorroso, ¿no? Volvete a la ecuación, Claudia, al principio. Ahí. Esto ahora lo hace una máquina. Ahora, ustedes lo que tienen que tener es la vista que hemos intentado que tengan, de qué significa cada cosa. Para que ustedes, si interpretan una gráfica, entiendan qué están viendo. Generalmente en esas gráficas le van a dar campo de velocidades, campo de presiones e incluso campo de vorticidad. ¿Con qué está relacionada la vorticidad en esta ecuación?
¿Dónde está metida la vorticidad acá? ¿Con qué estaba relacionada la vorticidad, muchachos? Con el término de la viscosidad, o sea, con los términos viscosos que son las derivadas segundas. Claro. Entonces, si vos estás analizando una gráfica y te dice, mira, hay mucha vorticidad, y que es importante o que te está metiendo ruido o que hay que tenerlo en cuenta. Claro. Si ahora este término te queda grande y mira, hay mucha convección. Ah, mira, hay mucho gradiente de presión. Entonces, si volvieras a revisitar los apuntes de la unidad 4, las ecuaciones diferenciales que están escritas así para cantidad de movimiento, y acá estuviera el término temporal, te aparecerían los numeritos famosos adimensionales que tienen en cuenta la parte temporal, que es el número Strouhal, que estaría acá, pues el término temporal. Este término quedaría tal cual. No se ve, ingeniero. ¿Cómo? Dice que tendrías acá y no... ¿Se cortó? No se ve dónde es porque la pantalla creo que la está compartiendo. Perdón, Flavio, andate a la izquierda de todo. Antes de eso habría un término de aceleración local de la velocidad v en este caso. Antes de esto. Antes de la convección, Flavio, antes de la convección. Ahí habría un término si fuera no estacionario. Ese va a estar relacionado con un número que era el de Strouhal. El que es convectivo, que es el que está señalando ahora el Flavio. Perdón, ahí está el temporal, no lo había visto. Perdón. Ahí está el temporal. Ahí, si yo dimensionalizar esa ecuación con las técnicas de dimensionalización que hemos visto en el tema cuarto, de dividir por valor de referencia, ese sería el número de Strouhal, el que quedaría ahí asociado a ese término. El término convectivo quedaría sin ningún número, porque todos los términos de la ecuación se comparan respecto de ese, a ver si son más o menos importantes que ese. El término de presiones estaría con el número de Euler. El término de aceleraciones con el de Froude. ¿Y con qué número va a estar el de fuerza viscosa? Lo han visto hasta el hartazgo. Sí. Por eso estamos haciendo esto, para que relacionen todo lo que han visto. ¿Qué pues número? El número del reino. Claro, pues. Entonces, si vos tenés esa ecuación en la cabeza, pasame la pantalla, Flavio. Ahí va. A ver. Aquí. Cuando yo analizo las ecuaciones diferenciales y le pongo las condiciones de continuo a mi problema, que es un poco lo que han hecho ahora, resuelvo mi problema y voy a obtener un campo de velocidad, un campo de presiones y todas las variables asociadas a eso. Entonces, eso me conduce, ¿están viendo ahora o no? Sí. En la pantalla. Bien. Eso conduce a tener este esquema en la cabeza. ¿Qué estoy resolviendo? ¿Análisis diferencial o análisis integral? Si análisis integral, hemos aplicado el teorema de transporte de Reynolds y me salen todas las ecuaciones de conservación y ahí resuelvo problemas muy complejos. Centrales térmicas completas, balance de energías completos de centrales completas, tuberías, sistema de tuberías. Si yo quiero estudiar problemas de detalle, uso las ecuaciones diferenciales. Fíjense, si solo considero tensiones normales, si el flujo es incompresible, las únicas tensiones normales que hay son presiones. Flujo no viscoso. Si ahora considero tensiones de corte, flujo viscoso. Si aplico el teorema de la divergencia, me sale la ecuación de Euler para el flujo no viscoso, la ecuación de Cauchy para movimiento, y si le meto las leyes constitutivas que hemos visto, que son que las tensiones son proporcionales a los gradientes de velocidad, tengo la ecuación de Navier-Stokes. Si no, tengo la ecuación de Bernoulli que me servía para el tornado, ¿no? Este es el modelo más complicado que me permite ver esto después. ¿No le llaman la atención a ustedes estos dibujitos? Sí, totalmente. ¿Y no les gustaría hacer estas cosas?
A algunos capaz que sí, a otros no. A los que les gusta, tienen que mamarse todo esto. ¿Por qué? Porque la relación que hay entre las ecuaciones diferenciales y su contraparte para ecuación integral le va a permitir entender el método de los volúmenes finitos, que es uno de los métodos, al igual que los elementos finitos y la diferencia finita, que permite el modelado de problemas complejos de geometría relativamente simple y no tan simple. Clásico de mecánica de fluido computacional, este. Si ustedes miran este libro, ¿qué está escrito acá? ¿Qué ecuaciones son esas? ¿No son las mismas de recién? Sí. La de Navier-Stokes para... Acá tenés derivada local y convectiva, presiones. Ahora, ¿cómo te escribieron la fuerza viscosa? Mira. Pero vos sabés que donde vea un mu, todo esto es viscoso. Y este es el capítulo de arranque del libro. Y esto es lo que después les cuentan. Entonces están en condiciones de entender algo que les va a resultar bastante conocido. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es esto, muchachos? Derivada parcial respecto al tiempo, de cualquier propiedad ahora. La variación local. Bien. Y esta, mira, está como volumen de control acá. Y hay una divergencia. Esto era una integral de superficie. Esta es la convección. La variación de convección. Esta es la convección de algo ahora. Porque hay una U y la propiedad es phi. Igual a la divergencia de un gradiente. Y acá hay una difusividad que puede ser la viscosidad o en el caso de la ecuación de la energía, la difusividad térmica. Y esto es un término fuente. Así se escriben las ecuaciones generales para simular. Y me permito salir de acá. Y me voy a, lamentablemente, escuchen el... A ver si puedo abrir el otro, espérense. Para cerrar la película, de qué es lo que se pretende con esto. A ver. Acá. Bien. Nosotros cuando laburamos ahí abajo en el tuburio que tenemos, esto es una presentación en un congreso internacional. Y lo que digo, el laboratorio de matemática aplicada hace un montón de cosas. ¿La ven a la ecuación otra vez acá? ¿Sí? ¿La ven o no la ven? Sí, sí, mira, sí. Si la función phi vale 1, acá hay un 1, acá hay un 1. ¿Qué término es este? ¿Y qué término es este cuando vale 1 la función phi? Densidad diferencial de volumen. Densidad C escalar diferencial de S. ¿Qué es lo que son estos dos acá? ¿A qué principio de conservación se parece? Formulación integral. A ver, el chat. Conservación de masa, grande Walter. Conservación de masa, y esto tiene que ser igual a 0 entonces, o si hay cambios de fase, de vapor a líquido o de una especie a otra, esto aparecería, si no, no aparece. Si ahora es velocidad, ¿qué voy a tener acá y acá? C y C. Cantidad de movimiento. Exacto, y acá voy a tener C. ¿Qué es lo que es esto? Esfuerzos viscosos. Y estos son términos fuentes y aparecerían las fuerzas volumétricas que acá no están ahora, que podrían estar acá. Podrían estar como términos fuentes. Si ahora es T, ¿qué les parece que va a haber?
¿La temperatura con qué está relacionado generalmente? Con energía. Con energía. Bien, entonces tengo la conservación de energía. ¿Ven que es la misma ecuación siempre? Es la maldita ecuación igual siempre. Y si le aplicás el teorema de la divergencia a esto, la tenéis escrita en forma diferencial. Esto está metido acá adentro. Entonces ustedes, como usuarios de un programa de eso, tienen que identificar el problema, definir los objetivos, identificar el dominio de cálculo. Y tienen que aprender a mallar, tienen que plantear la física e imponer las condiciones de contorno, que es lo que hemos hecho con las ecuaciones de Navier-Stokes, con lo que han hecho con el Flavio, cómo es la velocidad acá, cómo es la velocidad allá, es cero aquí, la presión es aquí, la presión es allá. Le dan al enter, resuelven. El código te da la solución y vos tenés que venir y tratar de interpretar qué está pasando acá. ¿Puedo evitar este vórtice acá? ¿No puedo evitar este vórtice acá? ¿Qué pasa en el codo? ¿Hay mucha presión ahí? ¿Se va a romper? ¿No se va a romper? ¿Qué pasa acá? ¿Hay sustentación? ¿No hay sustentación? Para eso sirve todo esto, muchachos. Espero que esta última parte sea motivante, porque yo sé que lo otro es escabroso. Pero se quiere que el que está interesado en esta línea tenga la puerta abierta. Y el que no, que se mire hasta donde tenga ganas. Sabiendo que los 3 principios de conservación en versión integral van a misa y hay que sabérselo de pe a pa y entender cómo pasan a sus versiones diferenciales. Con esto damos por cerrado el tema 3. Escuchamos atentamente. ¿Dudas? ¿Preguntas? No sé si vos querés comentar alguna otra cosa, Flavio. No. Perdón, hago una consulta, no sé si viene al caso. Tanto usted, profe Caucirat, como el ingeniero Moll, ¿van a estar en la mesa del martes de termodinámica? No nos han dicho nada todavía. Porque en todo caso esa consulta no se pierde, la del martes que viene. Y se va a perder la del martes. Porque si nos enganchan los dos a la mesa, por ahí lo que podemos hacer es tener... No podemos tener abierto los Zoom. Ya lo hemos probado. Lo que podemos llegar a hacer es, si termina la mesa temprano, pues la consulta es a las 9, Flavio, ¿no? Sí. De última, borrate de la mesa vos y yo me quedo y vos te vas, o al revés, como quieras. No, pero bueno, habría que probar, porque el Zoom lo proponen ellos. ¿Cómo? No, nosotros ¿cómo quisimos hacer? Vos abriste un Zoom y después yo abrí otro, y ahí se armó el quilombo. Cuando yo me quiero pasar al Zoom de las consultas, por ejemplo, si estoy en la mesa. Y tendría que abrirlo en otra máquina ya. Claro, tendrías que tener 2 máquinas distintas. Tendría que, bueno, podría ser. Probar a ver. Probar de usar una maquinola de la. Eso sí, mis hijas se van a calentar con ustedes, pero bueno, vamos a ver si hacemos lo. Pero el lunes hay consulta, ¿eh? Ah, estamos en la mesa, la puta madre. Yo por eso le pregunto, no le dije del lunes porque es la mesa, por eso. La mesa no se puede presenciar así, obviamente, vía Zoom. Mira, yo entiendo de que debería poderse. Lo que pasa es que no sé cómo se hace porque lo que no está registrado en el campus del aula, eso no sabría cómo hacerlo. Pues en teoría las mesas deberían ser públicas. No sé cómo está montado eso ni qué protocolo hay. Ahí sí que me matan. Capaz más que nada para la parte de, no tanto del ejercicio, sino más de la parte oral, digamos. Es lo que hemos estado haciendo ahora con ustedes, tal cual. Yo por lo que esto y contestame esto. Perdón, Ezequiel. Lo que estamos haciendo ahora es ¿dónde está la presión? Y este término ¿cuánto vale? Eso es lo que preguntamos. Así preguntamos y así vamos a preguntar. Porque no podemos hacer desarrollo porque si no, no terminamos más en la mesa. Entonces te voy a decir, explícame cómo llegar a la ecuación de Darcy-Weisbach. ¿Qué tenés que hacer? Y vos me tenés que contar lo que tenés que hacer. Pero ¿y qué tenés que tener en cuenta?
¿Y qué pasa si tener en cuenta esto otro? ¿Es mejor o peor? Así. Son súper conceptuales ahora las cosas. Ok. Tal cual estamos haciendo ahora acá. ¿Qué representa este término en esta ecuación? Tal cosa. Tendríamos que ver cómo hacemos entonces con las consultas. ¿Qué lo parió? Yo lo que puedo hacer es abrir otra máquina, para usar la máquina que tengo acá. Y mira, hagamos una cosa. Sí. ¿Vos, Flavio, podés a las 5:30 el martes? ¿Martes a las 5:30? Sí. Sí, puede ser, sí. Bueno, sí, tratemos de estar a las 5:30 y de última entramos tarde a la mesa. Sí, o cuando nos busque el Ruiz. Para que no se Decimos, queden en Bavia. Uy, me olvidé. No, ¿qué me olvidé? Tenemos consulta y los vagos están desesperados. Y justo los dos nos enganchan para la misma mesa. Las niñas están desesperadas. Exacto. Bien. Lo haríamos así entonces, Ezequiel. Bueno, no, yo lo que le quería comentar, se va a acabar el tiempo, pero mientras creo que usted tenga el Zoom de la mesa, creo que le puede enviar el link al que quiera entrar para presenciarla, creo que eso lo puede hacer, creo. Claro, pero lo que hemos visto, Ezequiel, es que cuando, por ejemplo, Miguel abre el Zoom, ¿sí? Su programa a la computadora, ese Zoom no puede tener dos direcciones distintas, no puede. Eso es lo que hemos probado. No, pero te está preguntando otra cosa ahora, Flavio. Te está preguntando para que puedan mirar la mesa. Ah, sí, yo tendría que, lo que me pasen a mí te lo podría pasar a vos, creo. Por eso, yo le voy a preguntar al Ruiz, si se cae, vuelvo a conectar. Bien, ahí le estaba diciendo, a ver qué entre el Ezequiel. Ahí le voy a preguntar al Félix a ver qué me dice. Para ver si los podemos meter el día de la mesa con el link. Entonces, por ahí lo que habría que hacer es, si el Félix me dice que sí, ya se los cuelgo en el aula virtual y les pondría el mismo día el link. Pero te vuelvo a decir, la mesa es como esto, como acabamos de hacer hoy. Y te digo, ¿qué relación hay con la vorticidad? Y ¿estás seguro que no lo sabes? No, listo, volver en marzo. Es más o menos así, o sea, no hay mucho misterio. Bueno, ¿más dudas, muchachos? Pues son todos muchachos ahora los que hay acá, sí. Si no hay más dudas. No, creo que sí. no. Me quedó muy claro la conclusión y a la que se llegó, digamos, con la pregunta que le hice de entender el por qué el análisis diferencial, cuál es el objetivo y por qué es necesario también. Bueno, mañana vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a hacer ese repaso que me piden que hagamos. Que sería... El de la unidad 2. El de la unidad 3. 3. Y preguntar los objetivos docentes a ver si están cumplidos o no están cumplidos. Y arrancamos con la unidad 7, que ya tienen colgada la primera parte. Eso sería para mañana. Ok, perfecto. Bueno, listo. Entonces, nos vemos mañana. Mañana. Pero... Listo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Hasta luego, Flavio.